Impuestos nacionales ha generado una recaudación de enero a agosto de 23.939.5 millones de enero a agosto. La gestión pasada logramos 19.302.9 millones de bolivianos, lo que significa que hemos crecido en la recaudación en un 24% en lo que es la recaudación de mercado interno. Este crecimiento representa 4.636.6 millones de bolivianos. Cuando hablamos y nos referimos particularmente a mercado interno, estamos hablando de los impuestos que los bolivianos pagamos aquí en el país al momento de comprar y al momento de vender, es decir, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y otros impuestos como el ICE, el RCIVA, que son parte del mercado interno, es decir, el aporte de los propios bolivianos en todo el territorio nacional. Recordando, el año 2021 logramos 27.324. Ahora estamos entre enero y agosto, 23.939 millones de bolivianos. La composición de mercado interno, en esta recaudación podemos apreciar que el mayor aportante, en este caso a la recaudación de enero a agosto, es el impuesto al valor agregado con 6.902 millones, que crece en un 4.8%, 315 millones de bolivianos más que el año 2021, que generamos 6.586 millones de bolivianos. El impuesto sobre las utilidades de las empresas es otro impuesto que aporta enormemente a esta recaudación. Generamos 8.820. La gestión pasada, 5.782 millones de bolivianos, lo que significa un crecimiento del 52.5%, es decir, 3.037 millones de bolivianos, lo que significa que las empresas han generado mayor utilidad en la gestión 2021 y que lograron pagar el impuesto en dos vencimientos particularmente, que fue en abril de este año y también en el mes de julio, que pagaron en este caso las empresas industriales. Esperamos que este crecimiento del impuesto sobre las utilidades de las empresas vaya aumentando también en los meses que restan, habida cuenta que hay vencimientos en este caso del sector minero y del sector que básicamente aporta grandemente a la economía de nuestro país. El impuesto al ICE ha participado hasta agosto con 1.174 millones de bolivianos. La gestión pasada, 1.080 millones de bolivianos, es decir, hay un buen comportamiento, hay una reactivación de los diferentes sectores económicos del país y precisamente esto es gracias al modelo económico, social, comunitario, productivo que está incentivando en este caso la demanda interna, así como también la inversión pública, que justamente las empresas privadas son las que van desarrollando las obras que viene ejecutando nuestro gobierno nacional y por supuesto los gobiernos subnacionales. En pantalla podemos apreciar el comportamiento de los diferentes sectores económicos del país. El petróleo crudo y gas natural hasta este mes de agosto ha aportado 5.759 millones de bolivianos. La gestión pasada, 4.533. Hay un crecimiento importante que va en el orden del 27%, 1.225 millones más que la gestión pasada. El sector del comercio también es otro sector muy importante que muestra un crecimiento de 11.7%. Hasta agosto ha aportado 4.556.6 millones de bolivianos. La gestión pasada, este aporte llega a 4.078 millones de bolivianos. Y nuestra economía, que también se lo mide a partir de lo que es el sector financiero, los servicios financieros también, donde hay estabilidad, donde hay crecimiento de las captaciones, así como también el crédito en el sector productivo, particularmente también los préstamos de vivienda social,
ha aportado ya al país en un monto de 3.019 millones a agosto de este año. La gestión pasada, 2.875 millones de bolivianos, es decir, hay un crecimiento del 5%. Este 5% representa 144 millones de bolivianos. Y ni qué decir en este caso, estimados periodistas, con el sector de los minerales metálicos y no metálicos, que en esta gestión nuevamente se ha reactivado prácticamente en su totalidad, aportando 5.508 millones de bolivianos. La gestión pasada únicamente aportó con 237, es decir, hay un crecimiento en más del 954%, lo que representa 2.270 millones de bolivianos. El sector de las bebidas, por ejemplo, aporta con 1.873 millones hasta agosto de este año. La gestión pasada, 1.519 millones. Hay un crecimiento también del 23.3%. En términos económicos, esto alcanza a 354.5 millones de bolivianos. El sector de las comunicaciones, donde están las líneas de celulares y también, por supuesto, la línea fija, que aporta hasta agosto 1.301 millones de bolivianos. La gestión pasada, 1.089 millones de bolivianos. Hay un crecimiento también del 19.5%. En total, 212 millones de bolivianos, el crecimiento de esta recaudación en el sector de las comunicaciones. Por otra parte, el sector del transporte y almacenamiento, cuando hablamos del sector del transporte, estamos hablando del transporte terrestre y también, por supuesto, del transporte aéreo y el transporte de carga particularmente, que aporta hasta agosto con 1.144 millones de bolivianos. La gestión pasada, 996.5 millones de bolivianos. Hay un repunte también de este sector que es muy bueno y que crece en el 14.8%, 147.5 millones de bolivianos más. Es decir, nuestra recaudación, aquí mostramos ya incluyendo el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, hemos logrado recaudar prácticamente 30.252 millones hasta agosto. La gestión pasada llegaba a 24.690 millones de bolivianos. Nuestros contribuyentes, impuestos nacionales, este fin de semana, por ejemplo, ha estado en la feria ahí por el sector de las banderas, por el Prado cochabambino, donde precisamente vamos informando a los contribuyentes de los derechos, de los beneficios que tienen los contribuyentes al ser parte del Padrón Nacional de Contribuyentes, es decir, se constituyen en empresas formales, salen de la informalidad y hay muchas personas que han obtenido en esta feria, por ejemplo, su número de identificación tributaria. El año 2019 cerramos en 449.996 contribuyentes y en diciembre del año 2020 cae este número de contribuyentes a 428.213, lo que significa una caída de 21.783. Esta caída es del 4.8% y esto es a consecuencia en este caso, de la pandemia, de la mala administración del gobierno de facto en el año particularmente 2020 y que nuevamente el año 2021 con el modelo económico, social, comunitario, productivo que ha implementado nuestro presidente Luis Arce Catacora, se va reactivando la economía de los diferentes sectores. La dinamización, por supuesto, beneficia a absolutamente todos porque se van generando nuevos empleos, se va generando estabilidad. Hay un crecimiento, por ejemplo, del PIB en un 3.1% al primer trimestre de este año 2022. El 2021 cerramos en 442.133
contribuyentes, y hasta agosto de este año tenemos 460.379 contribuyentes, es decir, hay un crecimiento con relación al 2021 del 4.1%. 18.246 entre enero y agosto son los nuevos contribuyentes. Si a ello le sumamos lo que logramos en número de contribuyentes en crecimiento el año 2021 de 13.920, prácticamente pasamos los 30.000 contribuyentes que han aperturado sus negocios, sus empresas en el año 2021 y 2022. Por tanto, nuestra economía se ha reactivado, los diferentes sectores están mostrando ese comportamiento y eso es muy bueno para los bolivianos, a pesar de los momentos difíciles que van pasando en nuestros vecinos, con inflación bastante alta, o los conflictos bélicos que se están dando entre Rusia y Ucrania, y obviamente la crisis que ya está afectando justamente este conflicto bélico a la Unión Europea particularmente, también ya vamos sintiendo los otros países, así como también nuestro país. Sin embargo, a pesar de ello, ya organismos internacionales han establecido que nosotros como Bolivia estamos mejor preparados para justamente atenuar esta crisis que se está dando a nivel mundial con esta crisis, con este conflicto bélico, ¿no? Y por otra parte, dentro de las medidas sociales que nuestro gobierno ha lanzado, es justamente el RE-IVA, que en este caso significa la devolución del 5% de cada facturita. En este caso tenemos 74.773 beneficiarios que ya han recibido de parte de impuestos nacionales más de 32.746 millones de bolivianos como beneficio de la devolución del RE-IVA, que significa, en este caso, devolver el 5% a los trabajadores del sector público-privado, así también a los trabajadores independientes, cuentapropistas, gremialistas y todo trabajador independiente. Y también, por supuesto, esto también lo tramitan y lo reciben nuestros jubilados. Pasamos ahora a ver la recaudación de la gerencia, en este caso del departamento de Cochabamba. El 2019 hasta llegamos a recaudar 3.619 millones de bolivianos en toda la gestión 2021, y el 2020 cae esa recaudación en el 23.9% en el departamento de Cochabamba, generándose únicamente 2.755.8 millones de bolivianos. El 2021 repuntamos, crecemos en el 11.6%, recaudando 3.074.40 millones de bolivianos, que representa 318 más que el año 2020. Ahora, de enero a agosto ya recaudamos 2.231 millones de bolivianos, lo que significa que ya hemos cobrado en el departamento de Cochabamba el 72.6% de lo que generamos en la gestión 2021. Y aquí mostramos la participación justamente de los principales impuestos en la recaudación de los 2.231 millones de bolivianos. El impuesto al valor agregado en Cochabamba participa con 793.9 millones de bolivianos, el impuesto a las transacciones en 454 millones, el impuesto que están en facilidades de pago y además la recuperación de la cartera pendiente de cobro, cartera en mora, logramos recaudar 656.5 millones de bolivianos, y otros impuestos que llega en este caso a 59 millones de bolivianos. La participación, el IUE participa en esta recaudación de los 2.231 millones en el 29.4%.
El impuesto al valor agregado, 35.6%. El impuesto a las transacciones participa de esta recaudación en el orden del 20.4%. Facilidades de pago y otras deudas cobradas participa con el 12%. Otros impuestos, ahí están, por ejemplo, en este caso, los aportes o los pagos que hacen los del régimen tributario unificado, y también, por supuesto, el sector del régimen tributario simplificado, que llega al 2.7% del total de esta recaudación que ha generado Cochabamba al erario nacional, y que, por supuesto, estos recursos son coparticipados todos los días a las universidades, a los gobiernos municipales y, por supuesto, a las gobernaciones, y también al TGN de nuestro gobierno nacional. El número de contribuyentes. En Cochabamba teníamos en 2019 74.400 contribuyentes. El 2020 cae este número de contribuyentes por la pandemia, por las cuarentenas rígidas y las malas aplicaciones de medidas económicas, baja a 68.391 contribuyentes, es decir, hay una caída del 8.10%, que en términos de número de contribuyentes llegan a más de 6.000 contribuyentes. En 2021 crecemos a 70.800 el número de contribuyentes, hay un crecimiento del 3.5%, es decir, 2.409 contribuyentes con relación al año 2020. Y hasta agosto de este año ya tenemos 74.666 contribuyentes en el departamento de Cochabamba. Crecemos en 3.866, es decir, el 5.5%. Por tanto, ya las actividades económicas se están reactivando de manera progresiva en los diferentes sectores económicos y, por supuesto, también en el departamento de Cochabamba, así como en los otros departamentos, está mostrando que la economía de nuestro país se está reactivando, y esto gracias justamente a la reconstrucción de la economía que venimos realizando junto a nuestro gobierno nacional.